Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, son las 8:44 de la mañana. Ha venido a visitarnos Julio Arbizu, como ustedes saben, él ha sido procurador anticorrupción y hizo un buen papel en la Procuraduría. Además, antes y después de su paso por esa Procuraduría, trabaja los temas anticorrupción y es importante siempre recoger su punto de vista. Doctor Arbizu, qué gusto saludarlo, buenos días. El gusto es mío, Glatzer. Gracias por venir a conversar con nosotros. El fin de semana parecería que ya estamos asistiendo a lo que daría la impresión es una decisión casi tomada, que van a sacar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, cosa que creo va a generar una tremenda movilización si eso se materializa. Dos elementos solamente para el comentario inicial. El primero, que termina siendo curioso, desde Brasil un grupo de procuradores que habían estado directamente vinculados al caso Lavallato mandan un respaldo a los fiscales Lavallato acá. Y lo que debería haber significado para el fiscal de la Nación, digamos, una alegría, ¿no es cierto?, que sus fiscales están siendo felicitados, termina generando un procedimiento donde él pide que se rectifique y saca un procedimiento diciendo que no es verdad que los hayan felicitado formalmente. Eso un día antes de lo de la discusión de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y ya en esa discusión el fiscal Rafael Vela dice, bueno, estamos siendo víctimas de hostilización dentro de nuestra propia institución, ¿no? ¿Cuáles son sus comentarios? Bueno, terrible. Me parece que es un escenario catastrófico. La eventualidad de un retiro, una recomposición del equipo especial, un retiro de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, es probablemente el adelantamiento de la partida de defunción de la lucha anticorrupción como la conocemos en estos días. Y me parece no solamente inconveniente, como han dicho algunos actores políticos y miembros del sistema de justicia, sino absolutamente catastrófico, ¿no? O sea, me parece que un personaje como Chávarri, enquistado en la Fiscalía de la Nación, a pesar de su escasísima legitimidad, con los cuestionamientos serios que tiene, afrontando lo que debiera ser un procedimiento más ejecutivo en el Parlamento por acusaciones constitucionales serias, e insisto, deslegitimado absolutamente, y no por diferencias políticas, sino por acciones propias de Chávarri. Claro, sería arbitrario sacar a Chávarri por cuestiones, pues, de cómo piensa, etcétera, ¿no? Él quiere un Ministerio Público A y otros quieren B y lo quiere sacar por eso. Pero acá estamos hablando de ya un hecho concreto, es decir, el fiscal coordinador del principal caso de lavado de activos que vincula a la política está diciendo que Chávarri obstaculiza el trabajo. Sí, y además recordemos, con la siempre voz cautelosa del fiscal Vela, sin embargo ha tenido que pronunciarse firmemente contra no, lo que significa a todas luces una intervención desde la Fiscalía de la Nación para bajarle la llanta a el equipo que funciona mejor dentro del Ministerio Público. Es verdad, Rafael Vela siempre, porque es muy ponderado, ha tratado de manejar hasta donde ha podido las cosas en el marco de tensiones salvables. Así es. Pero claro, ya ha llegado a este momento y ha dicho, oye, esto ya no es una cosa de discrepancia, esto es un ataque directo. Ahora, Glatzer, yo creo sinceramente que el señor Chávarri va a tener que pensarlo muy bien, ¿no? Sabe lo que se le puede venir, una avalancha, una movilización social intensa, como ha demostrado el ciudadano y la ciudadana peruana ser, digamos, frente a este tipo de arbitrariedades máximas, ¿no? Sí, y creo que eso va a pasar. Es decir, es también incomprensible que un fiscal de la Nación que está regateando su legitimidad porque nadie se la da, porque realmente nadie cree que debe estar ahí en el cargo. Tiene fiscales que tienen por encima del 70% de popularidad y se va en contra de ellos, ¿no? Ahora, pero eso tiene una causa, o sea, eso tiene un origen, eso tiene una justificación, y es su propia situación y la de los que, imagino, lo respaldan en el Congreso. ¿Tú recuerdas que conversamos aquí sobre qué sostiene a Chávarri? ¿Cómo es que un fiscal de la Nación con este nivel de impopularidad y de rechazo puede mantenerse en el cargo a pesar de todo, ¿no? Y yo
insisto con mi juicio inicial, yo creo que está sostenido básicamente por lo que fue el fujimorismo inicialmente, por el miedo de algunos fujimoristas de terminar como ha terminado su lideresa, ¿no? Y ese sostén es además funcional también a los propios intereses de Chávarri, que también tiene serios cuestionamientos por pertenecer o por eventualmente haber pertenecido a una organización criminal, que es lo que aparentemente temen varios de estos sujetos que podrían estar involucrados en estas investigaciones. Entonces, ahora, ¿qué está pasando con Fuerza Popular, que sostenía antes a Chávarri de manera que lo constreñía a no dejar la Fiscalía de la Nación? Está pasando que cada vez más, ¿no? Se atomiza, hay posiciones encontradas. Esperemos también que por allí venga cierta recomposición de las fuerzas, cierta, digamos, no sé, toma de cautela de parte del Congreso, porque en este momento, además ampliada la legislatura, ¿no es cierto?, habría que ver los casos de Chávarri, habría que exigirle al Congreso que se le dé celeridad a los casos que tiene el Parlamento para investigar a Chávarri, ¿no? Porque si no pasa eso, que usted acaba de decir, lo cual comparto plenamente, más bien lo que va a pasar, y ya está sucediendo, y él así lo anda diciendo, Chávarri está más empoderado, porque hoy día, entre las cosas que le dice a sus inferiores para que se alineen con él, es que él va a formar la nueva Junta por la Justicia. O sea, él va a ser uno de los que va a designar a quienes luego elijan jueces y fiscales. Y ahí hay un problema serio, porque el primer encargo que tiene esa nueva Junta es revisar el caso de Chávarri. Así es. No, o sea, esto es una cosa... Claro, habría... Esto representa, Glatzer, un serio conflicto de intereses. Es decir, él va a nombrar la Junta o ser parte, digamos, de la comisión que nombre la Junta, eventualmente, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, la Junta tiene por primer encargo, o por encargo más urgente, digamos, ¿no?, la revisión de todos los nombramientos que hizo el anterior CNM. Sí. Y Chávarri tiene serios cuestionamientos respecto a cómo accedió a la Fiscalía de la Nación, sí, y a la Fiscalía Suprema en general. Sí, exactamente. Entonces, eso representa, insisto, ¿no?, un conflicto serio de intereses. El señor Chávarri, por decoro, que sabemos que eventualmente no tiene, debería incluso, ¿no?, él voluntariamente retirarse y incluso sin dejar la Fiscalía de la Nación, que será otra discusión. De acuerdo. Pero respecto a su posición como fiscal de la Nación, representante en esa comisión, él debería apartarse por esa razón que estoy explicando. Digamos, pero el problema no en el ánimo, estoy de acuerdo con la idea, pero el asunto es más complejo, ¿no es cierto? Porque si él se va, hay por lo menos otros 3 que están en la misma condición. Es decir, seguro. El señor Tomás Avelino Gálvez fue nombrado por ese Consejo de la Magistratura, su caso va a tener que ser investigado, está investigado por el caso del Juez Blanco del Puerto. Así es. Está el señor Arce Córdoba, que está en el Jurado Nacional de Elecciones, que también está investigado por el Juez Blanco del Puerto. Y el señor Rodríguez Montesa, digamos, también está investigado por lo mismo. Entonces, estamos ahí 4 de 6. ¿No es cierto? 4 de 6. Y en el caso de la elección del presidente del Poder Judicial, de los 6 votos con lo que gana, quitas el suyo, quedan 5, y de esos 5, 3 fueron 2 nombrados por ese, 3 nombrados por ese CNM y 3 investigados por los jueces blancos del Puerto. No, evidentemente, de ocurrir algo, estamos por supuesto especulando en el pretendido, o más bien en el pretendido escenario de que el señor Chávarri fuera consciente de los bemoles que representa su representación en este caso. Obviamente quienes tendrían que tener una conducta intachable, no podrían tener ningún tipo de cuestionamiento, ¿no es cierto? Pero vamos, yo creo que es severamente difícil que el señor Chávarri tome conciencia de su condición en este momento, ¿no? Sí, pues. Ahora, doctor Julio Arbizu, el otro asunto es que, para regresar un poquito al punto anterior de la posibilidad de sacar, que usted ha dicho que lo piense bien, porque esto puede terminar siendo un boomerang y un problema para él mayor, a los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Pero resulta que la decisión, al parecer, ya estaba tomada y querían poner al señor Abel Concha como fiscal coordinador de este caso de investigación Lavallato, ¿no?, reemplazando a Vela. Y tal cual, ahí así suena esta hora un poquito así, pero ¿qué tal Concha? Porque, digamos, Concha, ¿qué tal Concha? O sea, ¿qué tal señor de apellido Concha? Que
fue nombrado por el CNM de los hermanitos, para comenzar. Sí, sí. Y ayer pasaron, no sé si usted vio en Cuarto Poder, Sí. parte de las preguntas que le hacían en su examen, ¿cómo se dice?, presencial en el CNM. ¿Sabe qué le preguntaron? Señor Abel Concha, usted que es penalista y todo, ¿qué es la prueba procesal en penal? Señores, usted me agarra la prueba. Un fiscal que no sabía qué era la prueba, o sea, un poquito más, iba a decir la prueba es lo que te toman para pasar de año en el colegio. Impresionante, No, impresionante porque además... No, pero lo antecedentes de Toledo y otras cosas también. Claro, por supuesto, lo de Toledo, pero que un fiscal no sepa lo que es la prueba, teniendo constitucionalmente además la carga de la prueba... Sí, eso le preguntan. Claro. Es que no se comprende, sí, efectivamente, ¿qué tal Concha? ¿No? Sí. Ahora, pero digamos, esa decisión parece que Tomás, no sé si insistirá por ese lado porque ya lo había designado. No, bueno, leí que ha negado frente al supuesto de una propuesta que aceptase, ¿no?, dirigir el equipo especial. Porque está haciendo un doctorado o algo así, una maestría y se quiere terminarla. Yo le recomiendo que haga una maestría sobre la prueba. Pero a lo que voy es, al margen de que este señor puede o no ser, creo que no debería hacerlo, el asunto es que ya se está discutiendo en la Fiscalía de la Nación el cambio, o sea, eso es... Sí, parece ser que eso, digamos, está pasando. Ahora, yo dudo que esto sea inexorable en el sentido de, nuevamente, insisto, creo que Chávarri va a pensar, no es un tipo, digamos, yo creo que va a tener que evaluar, ¿no?, cuál sería su condición después o su posición después de tomar una decisión de esta naturaleza. No es un tipo tonto. Sí, o sea, va a superar a Blancanelia Colán sin lugar a dudas si toma esa decisión. Absolutamente, ¿no? En el imaginario de los peores fiscales de la nación, seguramente Chávarri estará liderando por mucho, ¿no?, si es que una decisión de esa naturaleza se toma. Tú lo has dicho, el equipo especial es probablemente el grupo de fiscales con mayor legitimidad, pero no solamente con mayor legitimidad, sino con mayores muestras de eficacia frente al ciudadano, la ciudadana, ¿no? Y eso es ahora, doctor Alviso, y ahí quería yo preguntar, ¿qué cosa es lo que le temen los políticos en el marco del acuerdo que ha suscrito la Procuraduría también, el Ministerio Público y las empresas brasileñas, en particular Odebrecht? ¿Por qué pregunto esto? Porque ha dicho el fiscal Vela que eso es lo que quieren tumbarse. No les gusta el acuerdo. ¿Por qué no les gusta el acuerdo? Bueno, es básico. Primero porque del reconocimiento de responsabilidad penal de Odebrecht y los funcionarios de Odebrecht, en la medida en que además los delitos que se imputan a los investigados, en este caso son delitos de tipo colusorio, que son delitos de encuentro entre funcionarios públicos, o más bien entre privados y funcionarios públicos, los privados acaban de reconocer su responsabilidad penal. ¿Quiénes quedan? Los funcionarios públicos. Claro. Y esos funcionarios públicos son los que en este momento temen que aquellos que ya reconocieron su responsabilidad penal hablen de quiénes fueron los beneficiados por esas coimas y esas entregas de dinero. Claramente, entonces a ninguno de estos sujetos que participó en esta trama delictiva le conviene un convenio en el que el privado que participó con él en estos delitos diga o cuente cómo fue el contexto de la comisión de ese delito o de esos delitos, ¿no? Eso es básico. De un lado, y del otro es que evidentemente hay en el marco ya de las investigaciones, ¿no es cierto?, una cantidad de documentación que ya llegó, ¿no?, producto de las coordinaciones mutuas internacionales. Si el convenio no se llega a perfeccionar del todo, no se firma, ¿no es cierto?, estos documentos no se podrían usar en ninguna investigación. Para poder usar estos documentos, el convenio o un acuerdo de colaboración eficaz tendría que estar perfeccionado, y eso todavía falta porque todavía no ha sido sometido a control de legalidad en el Poder Judicial peruano. Entonces, eso le temen. Eso le temen. Y tengo que ir terminando, pero preguntarle por esto. ¿Cómo debo tomar yo cuando alguien sale a los medios de comunicación y dice qué horror, se les está cobrando muy poco, esto es impunidad porque a cambio de muy poca plata, cuando se robaron millones de millones, solo se va a recibir esa cantidad? En realidad eso es una coartada que para
Porque ya vi la reparación, me parece que está dentro de lo razonable, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, por supuesto, habría que saber cuáles son los elementos para calcular la reparación civil. Eso siempre lo hemos sostenido. Sí. Pero efectivamente, y además hay que recordar que en este monto de reparación civil no se agota la reparación civil total, ¿no?, que tendrían que pagar los responsables o los que son encontrados finalmente culpables por estos delitos. Hay una cantidad de funcionarios y son precisamente ellos, ¿no es cierto?, los funcionarios públicos quienes tendrán que pagar el resto de la reparación civil. A eso le temen también, evidentemente, ¿no? Y esas reparaciones civiles seguramente serán contundentes y serán cuantiosas, ¿no? Doctor Julio Arvizu, le agradezco mucho por haber venido a conversar con nosotros, y creo que hay un par de cosas que he hecho que me han aclarado, y creo que a nuestros oyentes, por lo que están diciendo en las redes también, y vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos y seguramente con la posibilidad de volver a conversar. Gracias a ti, Glatzer. Nada más brevísimo, también me parece que hay que recordarle a algunos abogados en este país, ¿no?, que los abogados no tienen corona, ¿no? Y cuando se toman decisiones respecto a presuntas responsabilidades penales de abogados, se hace bien también. Y cuando se toma decisiones, y estoy hablando del equipo especial, respecto de la eventual participación delictiva de abogados, se hace bien. Y cuando se allana oficinas de abogados que son sospechosas de haber participado en la trama delictiva de organizaciones criminales, se hace bien. O sea, no se afecta la legítima defensa. En ningún caso. Así es que no asumamos posiciones de mercaderes del derecho, sino vayamos con todo en la lucha anticorrupción. De acuerdo, porque un abogado que, digamos, cree que bajo el amparo de la debida defensa, ¿no es cierto?, hay que justificar que un abogado compre testigos o que haga que cambien su opinión, ¿no es cierto?, es correcto, digamos, realmente estamos jugando ya por fuera de la ley. Los abogados y los estudios de abogados Glatzer no tienen corona, no son instituciones que no puedan ser pasibles de investigación. Eso es lo que hay que recordar. Las instituciones con el ideario más sano y más santo han cometido o han servido de instrumentos para la comisión de delitos. Empecemos por la Iglesia Católica. Es verdad, es verdad. Doctor Arvizu, muchísimas gracias por haber venido a ti, como siempre. Nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, vamos a los titulares y ya vuelvo.